En las profundidades de la noche, cuando la luna derrama su luz plateada sobre el mundo y los susurros del viento adquieren un tono misterioso, es cuando descubrí que la vida puede cambiar en un instante. Me llamo Jorge, y soy un camionero. Mi historia es una mezcla de carreteras sin fin y destinos cambiantes, pero nada me preparó para lo que encontraría en aquella carretera maldita. Llevo más de una década en la carretera, mis manos han acariciado el volante de mi camión más veces de las que puedo recordar. El rugido del motor se ha vuelto una especie de sinfonía familiar, y he visto paisajes cambiar con las estaciones y ciudades cobrar vida en medio de la noche. Pero todo cambió en una noche sombría, en una carretera que se retorcía entre árboles oscuros como los tentáculos de alguna criatura antigua. Fue entonces cuando mi experiencia como camionero dio un giro inesperado y mi vida se vio entrelazada con las sombras de una manera que nunca hubiera imaginado. La noche se cernía sobre el horizonte, un manto de oscuridad que envolvía la carretera como un secreto antiguo guardado celosamente. El viento gimió entre los árboles como un lamento olvidado, susurros de un pasado olvidado que se mezclaban con el rugido del motor del camión. Las sombras bailaban en los márgenes del asfalto, como espectros esperando su turno para contar su historia. Caminé hacia el camión, mis pasos resonando en el silencio espeso. La estructura de metal y acero parecía empequeñecerse bajo el peso de la noche, una isla solitaria en un océano de penumbra. Al abrir la puerta, el crujido metálico parecía resonar en la quietud del bosque, como un eco de alguna presencia antigua que observaba en silencio. El interior del camión emanaba un olor a combustible y aceite, una mezcla asfixiante que llenaba mis pulmones. Los faros delanteros iluminaban un pequeño espacio en la oscuridad, revelando el vacío oscuro que se extendía más allá. Cerré la puerta con un golpe sordo y el sonido reverberó en la cabina, como un eco de algo más. A medida que el camión se puso en marcha, la sensación de aislamiento se intensificó. Las ramas de los árboles se alzaban como dedos retorcidos hacia el cielo, como si intentaran agarrar la luna que se asomaba tímidamente entre las nubes. El camino, apenas visible en la luz titilante de los faros, se extendía como una serpiente de asfalto que se perdía en la negrura infinita. Mis manos aferraban el volante con fuerza, los nudillos blanqueando en la tensión. Cada curva, cada sombra parecía esconder un secreto, una promesa inquietante que se deslizaba entre los pliegues del viento. Miré el espejo retrovisor, pero solo vi el rastro de polvo que dejábamos tras nosotros, una estela efímera en el camino abandonado. El reloj marcaba las horas con un tic-tac monótono, cada segundo una gota que caía en el abismo de la noche. La carretera parecía no tener fin, una cinta de asfalto que se extendía hacia el horizonte sin mostrar señales de vida. ¿Qué fuerza oculta residía en esta ruta olvidada? ¿Qué secretos yacían enterrados bajo su superficie? A medida que el camión avanzaba, la sensación de inquietud crecía, como un animal agazapado en las sombras, esperando el momento adecuado para surgir. Las sombras se cerraban a mi alrededor, como brazos fríos que intentaban abrazar el camión y arrastrarlo hacia el abismo. Y entonces, en la distancia, vislumbré algo, un par de ojos que brillaban en la oscuridad, fijos en mí como estrellas caídas del firmamento. Los ojos brillaban en la distancia, dos puntos de luz incandescente que parecían estar grabados en el espejo retrovisor. No se movían, permanecían fijos en mí como si fueran los únicos testigos de mi presencia en esta carretera desolada. Un escalofrío recorrió mi espalda, erizando cada vello de mi cuerpo. Mis manos temblaban mientras aferraba el volante, los dedos sudorosos resbalaban sobre la superficie fría del metal. ¿Qué ser podía poseer ojos que brillaban con tal intensidad en la negrura de la noche?
El viento susurraba suavemente, como si llevara consigo el eco de una advertencia que yo no podía entender. A medida que el camión avanzaba, los ojos parecían acercarse, moviéndose con una gracia sobrenatural entre los árboles. La luz de los faros los iluminaba intermitentemente, revelando una figura oscura y borrosa, como si estuviera hecha de sombras y pesadillas. Era imposible discernir detalles, solo la sensación inquietante de ser observado. Traté de apartar la mirada, de enfocarme en el camino delante de mí, pero los ojos continuaban su danza en la periferia de mi visión. Como una presencia en la penumbra, parecían seguir cada movimiento del camión, como si fueran parte de la misma oscuridad que nos rodeaba. El tiempo parecía distorsionarse en aquel lugar maldito. Los minutos se estiraban como goma, mientras los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos como tambores de guerra. Cada curva, cada sombra, se volvía una prueba de resistencia, una lucha contra la creciente sensación de paranoia que se apoderaba de mí. Y entonces, en un parpadeo fugaz, los ojos desaparecieron. La oscuridad se cerró alrededor, como si el bosque mismo hubiera tragado esa presencia misteriosa. Un suspiro involuntario escapó de mis labios, pero la sensación de inquietud persistió. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que no estaba solo en esta ruta macabra. El camión continuó su avance, el ruido del motor ahora parecía ser el único acompañante en la noche. Mis ojos escudriñaban la oscuridad, buscando cualquier rastro de aquella presencia inquietante. Pero el bosque guardaba sus secretos celosamente, y la única respuesta era el eco de mis propios pensamientos en la cabina silenciosa. El tiempo perdía su significado en aquella carretera maldita, y el camino parecía extenderse hacia la eternidad. ¿Cuánto más debía enfrentar esta oscuridad imperturbable? Cada momento parecía un paso más hacia lo desconocido, hacia un destino que aún no podía comprender. El bosque susurraba su antigua canción, una melodía de sombras y misterio. Los ojos podían haber desaparecido, pero su presencia continuaba palpable en el aire, como un recordatorio silencioso de que en la oscuridad siempre acecha lo desconocido. El camión continuaba su marcha, adentrándose más y más en la noche sin fin. Cada curva de la carretera parecía un portal a un mundo de sombras y secretos. El viento, que antes había sido un lamento olvidado, ahora parecía llevar consigo susurros inquietantes, como voces susurrando en el borde de la percepción. Mis oídos captaron sonidos, suspiros entrecortados que se mezclaban con el eco del motor. ¿Era acaso el bosque el que hablaba, o eran las voces de aquellos que habían caído bajo el influjo de esta carretera maldita? No podía distinguir las palabras, pero el tono era inequívocamente sombrío, cargado de una tristeza que helaba la sangre. Miré alrededor, buscando el origen de aquellos susurros, pero todo lo que veía era un mar de árboles oscuros, sus ramas entrelazadas formando un dosel que parecía atrapar la luz de la luna. Los faros del camión iluminaban el camino con una luz pálida y temblorosa, pero más allá de su alcance, la oscuridad se cernía como un depredador agazapado en la maleza. Cada sombra parecía cobrar vida propia, moviéndose y retorciéndose en el borde de mi visión periférica. Mis nervios estaban en su límite, cada músculo tenso como una cuerda a punto de romperse. Cada rincón de aquel bosque parecía contener una presencia oculta, una entidad que acechaba en la penumbra. El camión avanzaba con una determinación que parecía desafiar la lógica. ¿Qué fuerza invisible nos impulsaba hacia adelante, más allá de lo desconocido? ¿Acaso esta carretera tenía su propia voluntad, su propia mente retorcida que guiaba a aquellos que se aventuraban por ella? Mis manos temblaban sobre el volante, la tensión en mis músculos era palpable.
Cada instinto en mi cuerpo gritaba que debía dar la vuelta, que debía escapar de esta pesadilla en la que me había adentrado. Pero algo más allá de la razón, me mantenía en curso, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. Y entonces, en medio de aquel mar de sombras, una forma se alzó en la distancia. Una figura indistinta, oscura y borrosa, moviéndose con una gracia siniestra. No podía ver detalles, solo una silueta contorsionada que parecía desafiar las leyes de la realidad. Mi corazón martilleaba en mi pecho, un tambor frenético que parecía marcar el ritmo de mi propia existencia. No había lugar para la duda, no estaba solo en esta carretera maldita. La criatura, si es que eso era lo que era, se movía hacia nosotros con una determinación sobrenatural, como si hubiera estado esperando este momento desde el principio de los tiempos. Los susurros en el viento se intensificaron, una sinfonía macabra que parecía celebrar la llegada de esta presencia. Mi mente era un torbellino de pensamientos tumultuosos, una lucha interna entre el instinto de supervivencia y la incomprensible atracción que emanaba de aquella figura en la oscuridad. El camión continuó su avance inexorable, llevándome hacia un destino incierto. La criatura se acercaba, su presencia era ahora ineludible. No sabía qué me esperaba, pero sabía que ya no había vuelta atrás. La criatura se alzaba en la distancia, una sombra distorsionada que parecía emerger de las profundidades del bosque. Mis ojos se aferraron a ella, tratando de discernir algún detalle en medio de la oscuridad. Pero era como tratar de ver a través de un velo de pesadilla, una forma indistinta que desafiaba toda lógica. A medida que nos acercábamos, su presencia parecía llenar la cabina del camión con una sensación de opresión. Su figura parecía desafiar las leyes de la realidad, como si estuviera compuesta por sombras y retorcimientos imposibles. Los contornos de su cuerpo se desvanecían y se reformaban, una danza macabra que desafiaba la comprensión humana. Sus ojos, ahora sin vida, me miraban con una intensidad que helaba la sangre. Eran como pozos oscuros que parecían absorber la luz de los faros, como si estuvieran desprovistos de toda vida y emoción. No eran ojos de este mundo, eran portales a un abismo sin fin. Un grito se formó en mi garganta, pero quedó atrapado en mi pecho, sofocado por el peso del terror. Mis manos se aferraron al volante con una fuerza desesperada, como si pudiera encontrar seguridad en el metal frío bajo mis dedos. Pero sabía que no había escapatoria, que esta criatura era algo que trascendía la comprensión humana. La distancia entre nosotros se acortaba, y podía sentir su presencia como una sombra gélida que se filtraba en la cabina. El aire parecía cargado con una electricidad ominosa, como si el simple hecho de estar cerca de esta criatura fuera suficiente para corromper la realidad misma. Y entonces, en un estallido de movimiento imposible, la criatura estaba junto al camión. Su presencia llenaba el espacio, como si la cabina fuera demasiado pequeña para contener su esencia. Su aliento, si es que tenía uno, era un susurro helado que acariciaba mi piel, enviando escalofríos por mi espina dorsal. No podía apartar la mirada de su rostro deformado, una máscara de pesadilla que parecía retorcerse y cambiar con cada segundo. ¿Qué era esta abominación que había emergido de las sombras? ¿Cuál era su propósito, su razón de existir en esta carretera maldita? Un aullido llenó la cabina, un grito de agonía y desesperación que resonó en mi mente. Era un sonido que no debería existir en el mundo de los vivos, una manifestación de un dolor que trascendía la comprensión humana. Cerré los ojos, tratando de bloquear el horror que se desplegaba ante mí, pero el grito persistía, reverberando en mi interior como un eco incesante. El tiempo pareció detenerse en aquel momento,
como si el universo mismo contuviera la respiración. Mis manos temblaban mientras agarraba la linterna, la única arma que tenía contra esta abominación. La luz iluminó su rostro retorcido, revelando cada detalle de su grotesca forma. No sé cuánto tiempo transcurrió en aquel enfrentamiento silencioso entre el hombre y la criatura. Pero su rostro, ahora bañado en luz, pareció perder su forma, como si la propia esencia de la criatura estuviera siendo arrastrada por el viento. Y luego, en un parpadeo fugaz, la criatura desapareció. La cabina quedó sumida en un silencio sepulcral, roto solo por mi respiración agitada. La oscuridad se cerró alrededor, como si el bosque mismo hubiera tragado a la criatura y todo rastro de su presencia. Pero el terror persistía, como una sombra que se aferraba a mi alma. Sabía que esta no sería la última vez que me enfrentaría a la criatura. La carretera maldita aún tenía más secretos que desvelar, y yo era prisionero de su oscura llamada. El camión rugió en respuesta a mi instinto de supervivencia, las ruedas mordiendo el asfalto con voracidad. La carretera desfilaba a una velocidad vertiginosa, como si tratara de escapar de la presencia que acechaba en la penumbra. La criatura, ahora claramente inhumana, parecía perseguirnos con una determinación sobrenatural. Cada curva parecía llevarnos más profundamente en el oscuro abrazo de esta carretera maldita. El bosque se cerraba alrededor, como garras afiladas que intentaban atraparnos. El viento, que antes era un lamento olvidado, ahora aullaba con ferocidad, como si estuviera impregnado de la misma esencia maligna que habitaba en aquel lugar. Mis ojos estaban fijos en el camino delante de mí, pero podía sentir la presencia de la criatura como una sombra al acecho en el espejo retrovisor. Sus ojos, vacíos de vida, pero llenos de una malevolencia que no podía comprender, seguían cada movimiento del camión. Era como si la criatura estuviera conectada a la esencia misma de la carretera, como si fuera una extensión de su oscura voluntad. El camión vibraba bajo mis manos, una extensión de mi propia voluntad en esta carrera desesperada por la supervivencia. El motor rugía en una sinfonía de potencia, como si el propio vehículo estuviera luchando por liberarse de las garras de la carretera maldita. Pero cada intento de escapar parecía en vano, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla sin fin. Mis pensamientos eran un torbellino de confusión y terror. ¿Cómo era posible que esta criatura pudiera perseguirnos con tal velocidad y determinación? ¿Qué fuerza sobrenatural la impulsaba? El camión seguía adelante, como si estuviera siendo arrastrado por una marea invisible hacia un destino desconocido. La criatura parecía desafiar la realidad misma, moviéndose con una gracia y velocidad que no podían pertenecer a este mundo. Sus contornos se desdibujaban en la oscuridad, como si estuviera compuesta por sombras y pesadillas. Cada vez que intentaba enfocar mi mirada en ella, parecía esquivar mi visión, como si fuera una ilusión que se desvanecía en el momento en que trataba de capturarla. El tiempo perdía su significado en aquel lugar maldito. No sabía cuánto tiempo habíamos estado en esta persecución frenética, pero cada momento parecía una eternidad de terror y angustia. El bosque parecía extenderse hacia el infinito, como si esta carretera fuera una puerta a un mundo paralelo, un lugar donde las leyes de la realidad eran solo un recuerdo lejano. Y entonces, en un instante fugaz, el camión se sacudió violentamente. Un ruido ensordecedor llenó la cabina, como el crujido de metal retorciéndose y rompiéndose. El mundo pareció dar una vuelta de campana, y luego, todo se detuvo en un silencio abismal. La criatura había desaparecido. Mis manos temblaban sobre el volante, mis ojos escudriñaban la oscuridad en busca de cualquier rastro de su presencia.
Pero no quedaba nada más que el eco de mi propia respiración agitada y el susurro del viento en las ramas de los árboles. El camión estaba inmóvil, como si el mismo universo hubiera retenido su aliento en aquel momento. No sabía si la criatura había sido vencida o simplemente se había retirado, pero sabía que había ganado una pequeña victoria en esta batalla contra lo desconocido. La carretera maldita seguía extendiéndose ante mí, una serpiente de asfalto que parecía no tener fin. No sabía qué nuevos horrores me aguardaban en el camino, pero estaba decidido a continuar, a enfrentar lo que sea que este lugar maldito tuviera preparado para mí. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de terror y determinación que me impulsaba hacia adelante. No importaba lo que encontrara en esta carretera, sabía que no podía volver atrás. La oscuridad ya se había apoderado de mí, y ahora, era parte de esta pesadilla interminable. El camión permanecía inmóvil en medio de la carretera desolada, como si el tiempo mismo se hubiera congelado en aquel momento de pura tensión. Mi respiración era agitada, un eco de la adrenalina que aún pululaba en mis venas. Mis ojos escudriñaban la oscuridad, buscando cualquier rastro de la criatura que había estado persiguiéndonos con tanta determinación. El silencio sepulcral que había caído sobre el bosque era casi ensordecedor. No había señales de vida, solo el susurro del viento entre las hojas de los árboles, como si el bosque mismo aguardara el desenlace de nuestro enfrentamiento. Mis manos temblaban mientras agarraba la linterna, una pequeña fuente de luz en medio de tanta oscuridad. La apunté hacia el lugar donde la criatura había estado, como si pudiera encontrar alguna pista de su presencia. Pero no había nada más que sombras y árboles retorcidos, como guardianes silenciosos de este macabro escenario. El bosque parecía sostener la respiración, como si aguardara el siguiente movimiento en este duelo entre el hombre y la criatura. Cada hoja, cada rama parecía estar suspendida en el tiempo, como si el propio universo fuera cómplice de esta confrontación. Mis pasos resonaron en el silencio, cada uno una nota discordante en esta sinfonía de quietud. Me acerqué al lugar donde la criatura había estado, la linterna iluminando el suelo como un faro en la noche. No había rastro de su presencia, como si la criatura se hubiera desvanecido en el aire. Pero sabía en lo más profundo de mi ser que no había triunfado sobre ella. La criatura no podía ser vencida tan fácilmente. Era una fuerza que trascendía la comprensión humana, una presencia que estaba intrínsecamente ligada a la carretera maldita. El tiempo parecía haber perdido todo significado en aquel lugar. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la criatura había desaparecido, pero cada segundo parecía una eternidad en aquel escenario de pesadilla. Finalmente, con un suspiro de resignación, regresé al camión. La cabina parecía distinta, como si hubiera sido testigo de algo más allá de la realidad humana. Mis manos se aferraron al volante con firmeza, listas para enfrentar lo que fuera que este lugar maldito tuviera reservado para mí. El motor ronroneó a la vida bajo mi mando, como una bestia que había sido despertada de su letargo. El camión se movió, continuando su avance por la carretera interminable. Sabía que esta batalla no había llegado a su fin, que la criatura aún estaba allí, aguardando en las sombras. El bosque seguía siendo un mar de sombras y secretos, como un mundo aparte donde las leyes de la realidad eran solo un recuerdo lejano. Cada curva del camino parecía esconder nuevos horrores, nuevos desafíos que enfrentar. El tiempo perdía su significado en aquel lugar maldito. No sabía cuánto tiempo más debía enfrentar esta oscuridad implacable, pero sabía que no podía retroceder. Estaba atrapado en esta pesadilla, un peón en un juego que trascendía la comprensión humana.
El camino parecía estirarse hacia el infinito, una serpiente de asfalto que se perdía en la distancia. Cada curva era una promesa de lo desconocido, una invitación a adentrarme aún más en el oscuro abrazo de esta carretera maldita. Mis manos seguían aferradas al volante con una determinación sombría, como si ya no hubiera lugar para la duda. La luna pálida se asomaba tímidamente entre las nubes, iluminando el camino con su luz fría y plateada. El bosque, ahora más siniestro que nunca, parecía aguardar en silencio, como si fuera cómplice de los horrores que acechaban en su interior. Cada kilómetro parecía ser un paso más hacia mi salvación, hacia un destino que aún no podía comprender. La carretera maldita había reclamado mi alma, y ahora me arrastraba hacia un final inevitable. El bosque susurraba su antigua canción, una melodía de sombras y misterio. Los árboles se alzaban como testigos silenciosos de mi travesía, sus ramas extendiéndose como brazos que intentaban alcanzar la luna. Cada hoja parecía ser un suspiro en el viento, una plegaria a un dios olvidado. Mis pensamientos estaban enredados en un torbellino de confusión y desesperación. No sabía qué fuerza oscura había dado vida a esta carretera, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Había sido arrastrado a este abismo de sombras, y ahora, era parte de su retorcido tejido. Y entonces, cuando la luna estaba en su cenit, cuando la oscuridad parecía alcanzar su punto más profundo, llegué al final del camino. Frente a mí se alzaba el final del bosque. Así que pisé más fuerte el acelerador. El bosque exhala un último suspiro, como si estuviera liberando una carga que había sostenido durante eones. Sentí una presencia en el aire, una fuerza antigua que se movía a mi alrededor. El camino detrás de mí estaba ahora oscuro y silencioso, como si la carretera maldita hubiera cumplido su propósito. Me puse de pie, la daga aún en mi mano, la sangre seca en mis dedos. Miré a mi alrededor, sabiendo que este era un punto de no retorno. No sabía qué nuevos horrores aguardaban en el camino, pero ahora estaba unido a esta carretera maldita de una manera que no podía comprender completamente. La luna siguió brillando sobre mí, como si fuera testigo de mi destino sellado en sangre. El bosque guardaba sus secretos, y ahora, yo era uno de ellos. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.